Bueno, de hecho, en realidad esto no lo sabemos, esto es lo que queremos averiguar. ¿Vale? Vamos a poner V2'. Entonces, vamos a poner que M1 es 2 veces M2, ¿vale? A M2 le vamos a llamar M y por lo tanto M1 será 2 veces M, ¿vale? Y luego, por otra parte, vamos a poner que la velocidad V1 es 2 veces V2, ¿vale? Bueno, esto sobre todo lo hago por el hecho de no tener que calcular con números, ¿vale? O sea, lo importante aquí es el procedimiento. Vale, entonces, bueno, lo mismo, a M2 le llamamos M, M1 es 2 veces M, si a V2 le llamo V, pues V1 será 2 veces V, ¿vale? Vale, entonces, en todo choque, fijaros que si yo aquí planteo directamente la conservación de la cantidad de movimiento, que básicamente es decir, la cantidad de movimiento antes, que esto es M1, V1 más M2, V2, lo voy a poner con vectores, esto es igual a M1. ¿Cuánto vale el vector V1? Pues fijaros que el vector V1 tiene como módulo 2 veces una cierta velocidad, me lo invento, pues podéis imaginar que V puede ser, yo qué sé, 10 metros partido por segundo, ¿eh? Repítanme la palo calcular, ¿eh? Entonces, fijaros que el vector V1 tiene componente X 2V y componente Y 0, porque está dirigido a la componente X, ¿vale? Más M2 por V2, pero V2 hemos dicho que es V y como está, fijaros, está dirigido en el eje X negativo, pongo menos V y pongo un 0 en el eje Y, ¿vale? Esto de aquí, bueno, si simplificado un poquito más si queréis, sería M1, sabemos que es 2 veces M por 2V y el M2 hemos dicho que es M por menos V0, ¿vale? Entonces esto de aquí, si lo simplificamos solo un poquito más, pues fijaros, me queda 2M por V por 2V, esto sería 4MV, 0, y el otro sería más menos M por V, 0, ¿vale? Y esto, fijaros que 4MV menos MV, 0, esto finalmente que me queda 3MV, 0, ¿vale? Muy bien, entonces, ya tengo la cantidad de movimiento antes. Fijaros que esto es un vector que tiene una única componente, componente X, y de magnitud 3 veces MV, ¿vale? Muy bien. Vamos a por la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final es M1 V1' más M2 V2', ¿vale? Pero aquí tenemos el primer inconveniente. ¿Cuál es? Bueno, básicamente el inconveniente que tenemos es que V1' solo tendrá de entrada, vamos a poner aquí, esto sería M1, solo tiene componente X, así que esto sería V1'. El signo, podemos ponerlo, digamos, como positivo, porque luego al reescribir las ecuaciones me aparecerá el signo correcto, pero de entrada yo solo tengo una componente en uno y otra componente en el otro, ¿vale? V2', 0, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, cuando yo iguale la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento final, pues me va a quedar esto. Fijaros, la cantidad de movimiento antes hemos dicho que era 3MV, 0, ¿sí? Y la cantidad de movimiento final, si juntamos estos dos vectores, claro, componente X con X y la Y con la Y, ¿no? Pues fijaros, M1 sabemos que es 2 veces M, M2 es M, así que en la componente X tengo 2M por V1' más M por V2'.
0,0. Entonces, ¿qué saco de esta igualdad? Bueno, pues de entrada solo puedo sacar que 3m por v es igual a 2m por v1' más mv2', ¿vale? Porque la otra es que 0 es igual a 0. Y de aquí no voy a sacar absolutamente nada, ¿vale? Entonces aquí lo que puedo hacer directamente es, si saco factor común de m, a izquierda y derecha, la masa se me va con la de la izquierda. Es decir, esto lo voy a poner un poquito más despacio. Fijaros que lo que hago es, saco m a partir de la distributiva y ahora esta m y esta m se me van, ¿vale? Entonces, ¿qué problema tengo aquí? El problema es que tengo una única ecuación con dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesito otra ecuación. Necesito otra ecuación, ¿vale? Vale, y esta otra ecuación, ¿cómo la puedo encontrar? Bueno, la única forma de encontrarlo es que me digan qué tipo de choque es. Es la única manera, ¿vale? A no ser que me den información de una de las dos velocidades. Si me dicen, por ejemplo, v1' vale tanto, pues ya está, con este dato y con esta ecuación saco v2' y ya tengo las dos velocidades, ¿vale? Vale, entonces, pongamos que es un choque elástico. Si el choque es elástico, perfectamente elástico, por así decirlo, el coeficiente de restitución vale 1. ¿Os acordáis que esto os lo expliqué? ¿Vale? Entonces, el coeficiente de restitución vale 1. Yo aquí directamente lo que puedo hacer es coger la expresión aquella que os puse, que era v2' menos v1' era igual a menos e v2 menos v1, ¿vale? Que esto, si colocamos el igual a 1, si os acordáis, os puse que esto os quedaba v1 más v1, esto me queda v1', esto finalmente me quedaba v1 más v1' es igual a v2, perdón, más v2'. Esto sería esto, digamos, me queda, si yo lo arreglo un poco, ¿no? Es decir, el que lleva 1' a la derecha y el 2 lo paso al otro lado, me queda esto de aquí, ¿vale? Muy bien, entonces, con esta ecuación y la otra ecuación que he obtenido, ya lo puedo resolver, fijaros. Me queda v1, hemos dicho que era, si no recuerdo mal, 2v. Y v2 hemos dicho que era v, ¿correcto? Bueno, de hecho, más concretamente, habíamos dicho que v1 era 2v y v2 que iba hacia la izquierda era menos v, ¿vale? Así que esto me queda 2v más v1' es igual a menos v más v2'. Fijaros una cosa que en esta expresión de aquí, yo, bueno, no lo he puesto, pero en realidad aquí estoy aplicando la expresión del coeficiente de restitución en la dirección X, que es la única dirección que hay, ¿vale? Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que estas componentes que debo poner aquí son las componentes de la velocidad. Luego, si esas componentes son negativas, debo colocar el signo negativo correcto, ¿vale? Claro, alguien me podría preguntar, oye, ¿y v1' y v2'? Pues fijaros una cosa, yo de entrada no sé qué signo tendrán. No sé qué signo tienen, a no ser que ya directamente ya sepamos que la situación final una irá hacia un lado y la otra irá hacia el otro. Por lo tanto, podemos dejarlo
con el signo, en este caso, positivo, y las propias ecuaciones me acabarán diciendo qué signo tiene finalmente V1' y V2', ¿vale? Vale. Entonces, tengo esta ecuación de aquí que ha salido de esta expresión de aquí y luego tengo la de arriba, que habíamos dicho que era 3V era igual a 2V1' más V2', ¿correcto? Vale, pues ahora aquí una de las cosas que podemos hacer, fijaros que esto es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? En este caso, V1', V2', ¿vale? Muy bien, pues ahora lo único que tenemos que hacer es resolverlo. Para resolverlo, una forma rápida, si queréis, podría ser, por ejemplo, a través de reducción, ¿vale? Si yo esto lo voy a preparar un poquito más, fijaros, es 2V, con el término este de menos V pasa al otro lado, esto finalmente, bueno, esto me queda 2V más V es igual a V2' menos V1' y abajo me queda 3V es igual a V2' más 2V', ¿vale? Muy bien, pues aquí, bueno, esto me queda 3V y esto me queda V2' menos V1' y aquí me queda 3V igual a V2' más 2 veces V1', ¿vale? Pues bien, si ahora, por ejemplo, resto estas dos expresiones de aquí, ¿vale? Pues fijaros lo que va a ocurrir. Una de las cosas que va a ocurrir, por ejemplo, es que, bueno, al restar esto, ¿no? Hago 3V, V2', bueno, os lo voy a poner aquí directamente. Si esto lo resto, me queda 3V menos 3V, 0V. V2' menos V2', esto también desaparece, 0V2'. Y este menos este, pues fijaros que me queda V1 menos V1' menos 2, esto sería menos 3V1'. ¿Pero esto qué quiere decir? Claro, como esto es 0 y esto es 0, quiere decir que V1' es 0, es decir, V1' se para, se queda quieta. Se queda quieta, ¿vale? Y claro, una vez tengo V1', ya puedo obtener, por ejemplo, a partir de cualquiera de estas dos ecuaciones, obtengo la otra expresión. Por ejemplo, cogemos la de arriba, 3V era igual a V2' menos V1', como V1' es 0, V2' es 3V más V1', pero como esto es 0, respuesta V2' es 3 veces V. O sea, que lo que ha ocurrido es que la masa, después del choque, la masa 1 se para y la masa M2 alcanza una velocidad el triple de la que tenía inicialmente. Esto ha ocurrido básicamente porque la masa 1 hemos puesto que era el doble que la masa 2. ¿Vale? Entonces, lo que ha hecho ha sido, ha transferido directamente toda la cantidad de movimiento a la masa 2 y ella se ha quedado sin cantidad de movimiento. ¿Esto quiere decir que la cantidad de movimiento no se ha conservado? Bueno, obviamente, para la partícula M1 no se ha conservado la cantidad de movimiento, para la partícula M2 tampoco, pero en el conjunto sí que se ha conservado, ¿eh? La cantidad de movimiento del conjunto sí que se ha conservado. ¿Vale? ¿Veis aquí? Ah, vale, no, sigue grabando. Vale, sigue grabando. Vale. Vale, pues este sería, digamos, un ejercicio que ahora, por ejemplo, fijaros que yo esto lo he hecho para un choque elástico, ¿vale? Si lo hacemos para un choque, por ejemplo, para un choque inelástico,
En general, vale, está entre 0 y 1, así que esto pues dependería del valor que me dan, ¿no? Pero otro así interesante hubiera sido, por ejemplo, suponer que supongamos, por ejemplo, que el choque es, si el choque es perfectamente inelástico, ¿qué quiere decir? Que este coeficiente de restitución, acordaos que valía 0, ¿vale? Entonces, si esta situación se da, ¿en qué me cambia a mis ecuaciones de antes? Pues bien, fijaros que lo único que tengo que hacer es que en la ecuación de aquí arriba, en esta ecuación de aquí, debo poner que esto vale 0. Pero claro, cuando imponga que eso vale 0, fijaros que lo que va a ocurrir es que esta resta será 0. Y si esta resta es 0, quiere decir que la velocidad 2' y la velocidad 1' tienen que ser iguales. ¿Vale? Por lo tanto, simplemente me queda coger, por ejemplo, la ecuación. Bueno, pues mira, teníamos, creo que la del principio era esta de aquí, ¿no? Podemos coger esta ecuación de aquí, la de 3v, que es igual a 2v1' más v2'. Esta era la que me aparecía en la conservación de la cantidad de momento. Esto no se modifica porque sea un choque elástico o inelástico, esta conservación, para este caso, o sea, esto es la expresión para este caso concreto, pero acordaros que independientemente del tipo de choque, la cantidad de movimiento se conserva, ¿vale? Lo que va a modificarse es que como ha cambiado el coeficiente de restitución, esta expresión cambiará, ¿vale? Por lo tanto, si cojo esta expresión de aquí y cojo esta de aquí donde E vale 0, me queda de la siguiente forma. Esto me queda, hemos dicho que V2' menos V1', esto vale 0, y que 3V era igual a 2V1' más V2', si no recuerdo mal, ¿no? A ver, sí, correcto, lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, si el choque es perfectamente inelástico, ahora debo resolver este sistema. Pero claro, aquí el V2' es igual a V1'. Luego, puedo poner, por ejemplo, claro, como V2' y V1' es lo mismo, lo puedo escribir todo en términos de la, digamos, de la misma, ¿no? Puedo poner aquí V', Esto sería la velocidad conjunta, ¿no? La velocidad al conjunto. Velocidad conjunto. ¿Vale? Entonces esto me queda 2 veces V, como V1', hemos dicho que es V', así que le ponemos aquí la prima, y ya podemos quitar directamente el subíndice, ¿vale? Más. Y V2' vuelve a ser V', por lo tanto esto es V'. Entonces fijaros que esto al final me queda que 3V es igual a 3V'. Es decir, que V' es igual a V. Dicho de otra forma, que lo que va a ocurrir es que tanto la velocidad V1' como la velocidad V2' van a llevar la misma velocidad. Luego eso significa que en la situación final van a acabar juntas y llevando una velocidad, van a llevar la misma velocidad que llevaba, creo que era la partícula V2, ¿vale? Es decir, esto sería después del choque. Después. ¿Vale? Vale, pues esto sería un ejemplo digamos, de choque perfectamente inelástico, frontal, ¿vale? Ahora vamos a mirar de hacer uno que tenga ángulos, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se haría, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, en este caso, Fernando, solo estás tú, ¿vale? Pero
Básicamente, el procedimiento es este. Conservación de la cantidad de movimiento, utilizamos el coeficiente de restitución. Lo voy a poner un poquito así más pequeño, a ver si lo podemos ir repasando poco a poco. ¿Vale? El procedimiento era este. Tengo las dos partículas que colisionan frontalmente y la situación final que yo desconozco hacia dónde van a ir. ¿Vale? Entonces, tengo las masas, en este caso he puesto la relación de masas y la relación de velocidades. ¿Vale? Aquí podéis ponerle valores si queréis. Yo he puesto masa m y velocidad v. Así que masa m puedes coger, qué sé yo, 1 kilo y v, pues 10 metros partido por segundo. Y a partir de aquí, con esta relación, le ponéis valores, ¿vale? Entonces, calculo la cantidad de movimiento antes de forma siempre vectorial. Calculo la final, o digamos, desarrollo la inicial, desarrollo la final, y entonces igualo término a término, ¿vale? Y entonces me aparece esta expresión de aquí, ¿no? El igualar término a término, ¿vale? Final, inicial, ¿vale? La inicial sería 3mv,0, porque solo hay componente en la x, y la cantidad de momento total es en este caso, sería, digamos, esta cantidad de aquí, ¿verdad? Y la final hago exactamente lo mismo, ¿vale? Con la final, claro, aquí en la final tengo dos incógnitas, v1' y v2'. Y eso me lleva directamente a preguntar, vale, para resolver esto necesito otra ecuación. Y entonces aquí es cuando definimos qué tipo de choque es. Repito que esto lo define el problema, ¿eh? El problema nos tiene que indicar qué tipo de choque es, si elástico, inelástico o perfectamente inelástico. ¿Vale? Podríamos hacerlo ahora en el caso intermedio, en el que no es elástico ni perfectamente inelástico, sino es un caso en el que el número E no es ni 0 ni 1, sino está entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, se podría hacer, ¿vale? Se podría hacer y entonces nos aparecería, digamos... Sí, sería interesante hacerlo. Sería interesante hacerlo. Vale, vamos a hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Voy a borrar esta parte de aquí. Bueno, esto lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Pero ahora voy a borrar esta parte de aquí y voy a suponer que el choque es inelástico, ¿vale? Es decir, o sea, está en un intermedio entre el elástico y el perfectamente inelástico, ¿vale? Vale, estoy aquí. Hemos encontrado esta relación de aquí, que esto ya lo conocíamos, ¿vale? Entonces ahora vamos a suponer, y así para dejarlo más completo, ¿eh? Vale, fijaros que si el choque es inelástico, claro, si es inelástico, entonces el número E está entre 0 y 1. Por lo tanto, vamos a llamarle pues podría ser 0,7, 0,8, 0,6, ¿vale? Esto va a depender del tiempo el tiempo en el que están en contacto los dos cuerpos, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos, por una parte, sabemos que 3v es igual a 2v1' más v2'. Y por otra parte tenemos que v2' en la componente x menos v1' la componente x es igual a menos e veces v2 menos v1. Esto, la componente x, ¿vale? Vale, pues, claro, en esta situación a él lo vamos a dejar como el número e. Así lo tenemos para el caso general, ¿vale? Vale, pues esto de aquí, ¿cómo me queda? Bueno, pues v2', esto lo voy a dejar tal cual. Las primas, como desconozco qué signo tienen, ¿vale? De hecho, el signo que tengan va a depender del número e, ¿vale? Esto me quedaría menos e veces, y ahora v2x, acordaros que v1 iba hacia la derecha, por lo tanto ponemos v, y perdón, esto era 2 veces v, ¿verdad? Y según el dibujo, ¿verdad? V1 va hacia la derecha y es 2 veces V2. Como V2 hemos dicho que era V, V1 es 2 veces V, ¿vale?
Vale, entonces V1 en X es 2 veces V porque va hacia la derecha y lleva el doble de velocidad que la velocidad 2, y V2X sabemos que es menos V. Entonces esto es menos V menos, este menos de la expresión, de la fórmula, 2V, ¿vale? Vale, pues esto lo arreglamos un poquito más y me queda 3V es igual a 2V1' más V2'. Y esto abajo es V2' menos V1'. Estoy arreglando un poquito esto, ¿eh? Y esto de aquí, pues esto me va a quedar menos 3V, que con el menos E me va a quedar 3 veces V por el número E, que es el coeficiente de restitución, ¿vale? Vale. Entonces, ahora lo mismo de antes. Vamos a resolver este sistema, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, comentaremos un poco los resultados. Fijaros, yo lo que voy a hacer aquí ahora, si esto, mira, vamos a ponerlo, arreglarlo un poquito más, esto es 3V, 2 veces V1' más V2', y en este lado tengo 3V por esto, le doy la vuelta a la ecuación, ¿vale? Aquí me queda, hemos dicho que es V menos V1' más V2'. Fijaros que, bueno, lo que he hecho ha sido mirar lo he recolocado para que las V1' coincidieran, las V2' coincidieran, pero al final es lo mismo, ¿eh? Vale, pues si ahora, por ejemplo, pongamos que quiero cargarme V2', ¿vale? La forma rápida sería coger y restar estas dos expresiones, ¿vale? Si yo la resto me queda 3V menos 3V por E. Fijaros que ahora este término ya no se va, porque antes E era 1 digamos, al restarlo sí que se me iba, ¿no? Pero ahora, claro, aquí va a depender del número E. Esto me va a quedar 2V1' más V1', esto es 3V1', y la otra me queda V2' menos V2', así que esta V2' desaparece, que es justamente nuestro objetivo, ¿no? Así que fijaros que de aquí, fijaros qué obtengo. Obtengo que V1' acaba siendo, fijaros, el 3 se me va, y me acaba quedando, pues, fijaros, me queda V, o bueno, si queréis, voy a sacar factor común de 3V, me queda 1 menos E, y abajo me queda 3. Entonces este 3 se me va. Y fijaros que V1' me queda, esto es muy interesante, me queda como V multiplicado por 1 menos el número E, ¿vale? Entonces, esto de aquí, fijaros que de aquí podemos sacar mucha información, porque si suponemos, bueno, de hecho aquí, por ejemplo, una de las cosas que ya podemos decir es que por narices, V1' seguro que irá hacia la derecha, es decir, es positiva. Es estrictamente positiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que el número E está, digamos, como mucho vale 1, ¿no? O sea, el número E está entre 0 y 1. Eso quiere decir que este término 1 menos E nunca será negativo. Luego V1' siempre irá hacia la derecha, en este, digamos, repito, en este caso en el que V1 era el doble, ¿eh? Hubiera sido interesante, por ejemplo, ponerlo en términos generales de M1, M2, ¿vale? Pero en este caso de aquí, V1' por narices va hacia la derecha, ¿vale? Vale, y ahora veamos qué ocurre con V2'. Voy a borrar un poquito esto. Lástima, porque ahora no me quiero hacer más pesado, pero hubiera sido chulo ponerlo con M1 y M2, porque de esa forma podríamos haber sacado un análisis mucho más profundo de cómo iría el cuerpo 1 después del choque y el cuerpo 2, según la relación de masas, etc. Vale. Y bueno, ¿cómo me queda finalmente V2'? Pues, bueno, lo que os decía, entonces, bueno, ya decimos que V1' al ser estricto
se moverá siempre hacia la, o sea, como o se para o se mueve hacia la derecha. Así que la partícula 1 después del choque o se para o va hacia la derecha, ¿eh? Hacia la derecha. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué le pasa a V2'? Pues V2', fijaros que me queda, si despejo, por ejemplo, de aquí, ¿no? Me queda 3V menos 2V1', ¿no? Pero claro, V1' es lo que hemos puesto ahí. Esto es 2 veces V por 1 menos E, ¿no? Entonces esto de aquí, si lo arreglo un poco, me queda 3V menos 2V más 2V por E, ¿no? Entonces esto me queda 3V menos 2V. Esto me quedaría directamente V más 2 veces V por E. Claro, fijaros que, ¿qué me está diciendo este resultado? Pues lo mismo que nos ha pasado con V1'. De entrada, lo que sí podemos decir es que V2' no se para nunca. La partícula 2 no se para nunca. Y en el caso de moverse, se mueve hacia la derecha. Y si se mueve, es hacia la derecha. Por lo tanto, la situación que hemos puesto al principio, en la que una partícula, o sea, después del choque, por ejemplo, habíamos dicho que ¿no? Inicialmente iban hacia aquí, ¿no? Y finalmente habíamos puesto esto. Esta situación no se da. Esta situación queda descartada, en este caso, ¿eh? Entonces, claro, solo puede haber estas dos situaciones. O la primera se para y la segunda se mueve, o las dos se están moviendo. Hay estas dos situaciones y esto depende del coeficiente de restitución, ¿vale? Y la tercera situación es que las dos... Sí, dime. Bueno, fíjate, claro, cuando el choque es elástico, ¿vale? Claro, fíjate esta expresión de aquí, ¿no? ¿Ves cómo V1' depende de V? V es la velocidad, digamos, la velocidad que lleva, digamos, no es la que lleva la partícula 1, es la velocidad, digamos, que lleva la partícula V2, ¿vale? Pero fíjate que, ¿ves este término 1 menos E? El número E está entre 0 y 1. Claro, o sea, si depende del choque, ¿no? Puede valer 0, puede valer 1 o puede estar entre 0 y 1, ¿no? Cuando decimos que es inelástico, en realidad, claro, estamos en esta situación de aquí, ¿no? Lo que pasa es que ya directamente he aprovechado para analizarlo todo, ¿no? Y claro, en esta situación, de hecho, fíjate, si ponemos que el bloque es inelástico, la partícula 1, entonces quedaría descartado que la partícula 1 se para. Esta descripción que pongo aquí, en realidad sería en general, pero si es verdad que si analizamos solo, o sea, si estamos seguros que el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, es decir, que no puede ser 0 o no puede ser 1, lo que ya podemos decir de entrada es que V1 no se parará. V1 no se parará, exacto. O sea, si estamos en el... Exacto, claro. Este menor o igual, esto, por así decirlo, podríamos decirlo que a partir de aquí podremos estudiar
todas las situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si es igual a 0? ¿Qué pasa si es igual a 1? Pero en este caso, si nos ceñimos a decir que está entre 0 y 1, es verdad que, claro, lo que pasa es que aquí lo he generalizado un poquito más, ¿no? Pero en realidad esta situación de aquí no se daría. No se daría. Es decir, que la partícula 1, si fuera el choque inelástico, por narices se movería hacia la derecha. ¿Mayor o menor? O sea, se podría, claro, si E es muy cercano a 1, esto de aquí sería muy pequeño y por lo tanto la velocidad de 1 sería muy pequeña. Es decir, que cuanto más, digamos, cuanto más se acerque el choque a la parte inelástica, más lento iría la partícula 1, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, pero sí, me ha gustado el apunte porque en realidad, yo estoy hablando de esta situación de aquí y claro, yo supuesto que aquí llega a 1, pero no, en realidad, si estoy aquí, no llega a 1 y por lo tanto, en un choque elástico sí que se para, en un choque inelástico no se para ni de coña. ¿Vale? Vale. Bueno, esto de momento sigue grabando. Tú sigues grabando, ¿no? Vale, esto sigue grabando. De momento llevamos 38 minutos. Llevo 38 minutos, voy por aquí. 38 minutos y 23 segundos. Y 25 segundos. Que no sé si estará bien esto, pero bueno, de momento yo lo voy grabando. Vale. Pues vamos a hacer ahora un choque oblicuo. ¿Qué pasa si no es frontal? ¿Vale? ¿Qué pasa si no es frontal? Hay varias variantes, pero pongamos, por ejemplo, esto a mí me parece bastante interesante. Este de aquí, imaginemos, por ejemplo, problema número 2. Yo tengo aquí, bueno, esto, imaginaros que es como si fuera, digamos, el plano de impacto, ¿vale? Y aquí tengo una partícula que llega con con un ángulo, ¿no? Llega en una dirección. Vamos a poner masa m, y esto llega con una cierta, digamos, con una cierta inclinación. Vamos a poner ángulo z, ¿vale? Y aquí llega otra con un ángulo, vamos a poner alfa, ¿vale? Os lo imagináis, ¿no? Es decir, son dos partículas que tienen direcciones diferentes, ¿sí? Y entonces digamos, impactan y después del choque, una de las cosas que puede ocurrir es que cojan estas otras direcciones, ¿vale? Vamos a poner que esto es gamma, perdón, y a esto le voy a ponerle beta, ¿vale? Vale, si queréis, para que aquí no haya muchas, esto es, bueno, las masas van a ser las mismas. Me sabría mal que aquí esto fuera como que hubieran demasiadas letras, pero bueno, digamos, para simplificarlo, os pondré que los datos que tenemos es el ángulo con el que impactan inicialmente, ¿vale? Y las velocidades, V1 y V2, es decir, esto va con V1 y esto va con V2, ¿vale? Y las incógnitas que tenemos sería V1' y V2', ¿vale? Así que esto ponemos incógnitas. Sería V1', V2', ángulo alfa y ángulo beta. O sea, este es mi problema, ¿no? Yo tengo las velocidades iniciales, o sea, sus magnitudes, y tengo los ángulos que forman, ¿vale? Y las incógnitas, pues son las velocidades finales con sus direcciones finales, ¿vale? Esto sería un problema bastante completo, ¿eh? Por lo tanto, fijaros que tengo 4 incógnitas. Tengo 4 datos y tengo 4 incógnitas, ¿vale? Bueno, las masas las pongo iguales
para que no me afecten, ¿vale? Pero bueno, yo creo que, a ver, espero espero que se entienda. Esto si queréis ponerle, yo qué sé, al ángulo podéis ponerle 30 grados, si queréis, ¿no? A este ángulo le ponemos 30 y alfa le ponemos 45, si queréis, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que son datos que tenemos, ¿eh? Vale, V1, yo qué sé, 10 y V2 que sea 15, lo invento, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a hacer con letras porque me es más fácil y porque lo que quiero es que se entienda bien lo que hacemos y que no nos perdamos en los cálculos de números y tal, ¿vale? Vale, entonces, bueno, primero, como todo choque, vamos a decir que se conserva la cantidad de movimiento, ¿vale? Entonces, la cantidad de movimiento antes, ¿vale? ¿Qué sería? Pues sería masa 1 por V1 vector más masa 2 V2 vector es igual, bueno, la M1 hemos dicho que es M. Y ahora, ¿qué es V1'? V1', fijaros que si yo cojo aquí mis ejes, V1 es esta de aquí, ¿no? V2 será esta de aquí, ¿vale? O sea, V2 estaría en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, si esto es el ángulo Z y esto es el ángulo alfa, ¿vale? Fijaros que, ¿qué será la componente X? Pues esto de aquí es V1 coseno. Luego esta de aquí será V1 seno. Así que esto es V1 coseno, V1 seno. Las dos positivas porque están en el primer cuadrante, ¿vale? Vale, si hacemos lo mismo con V2, fijaros que V2 tiene esta parte de aquí, que sería V2 coseno de alfa, pero negativa porque va hacia la izquierda, ¿vale? Y la parte vertical, pues sería, como hacia arriba, V2 seno de alfa, ¿vale? Así que esto sería más M, y esto sería V2 coseno de alfa, negativo, ¿vale? Coma V2 seno de alfa, ¿vale? Yo tengo, esta sería la cantidad de movimiento antes, ¿vale? Si queréis, pues esto, bueno, lo juntamos, me quedaría, bueno, saco el factor común de la M si queréis y me queda, pues, componente X, V1 coseno del ángulo, menos V2 coseno de alfa, coma, V1 seno del ángulo, más V2 seno de alfa, ¿vale? Vale, vamos a ver qué ocurre en la situación después. Vale, en la situación después, yo tengo, siguiendo, digamos, el mismo dibujo, ¿vale? Y siguiendo lo mismo que hemos hecho antes, pues podemos decir, por ejemplo, que esto es la masa M1, que será M, la masa M2, ¿no? Esto es esta parte de aquí, al igual que hemos visto antes, esto estaría en el primer cuadrante, y V1' en este caso, en el segundo cuadrante, ¿eh? O sea, esto sería V2' y esto sería V1', ¿vale? Esto es beta y esto es gamma, ¿vale? Entonces, haciendo lo mismo, me quedaría M. Esto sería V1' vector más M2 V2' vector. Y esto me queda M. ¿Qué es V1'? Pues fijaros, V1' ahora está en el segundo cuadrante. Esto es parte negativa en la X, parte positiva en la Y. Pues esto es menos V1' coseno de gamma, coma, V1' seno de gamma. Más la masa 2. La masa 2 es M. Y la velocidad V2', pues, está en el primer cuadrante. Coseno positivo, seno positivo. V2' coseno de beta, V2' seno de beta. ¿Vale? Y si esto pues lo arreglamos un poquito más,
Esto me queda, pues, m veces, esto me queda menos v1' coseno del ángulo, más v2' coseno de beta, coma, v1' seno de gamma, más v2' seno de beta, ¿vale? Vale, pues ahora lo único que falta, ¿qué es? Pues lo único que falta es igualar, ¿no? La cantidad de movimiento antes e igualar la cantidad de movimiento después. Pues si las igualamos, ¿vale? Si las igualamos, fijaros que me queda. Aquí voy a igualar la de antes, la voy a igualar a la de después. Y esto me queda. Pues fijaros, esto básicamente es este término igual a este término, pero bueno, os lo voy a poner en general, sería m v1 coseno del ángulo menos v2 coseno de alfa, coma, v1 seno de z más v2 seno de alfa, esto es igual a m, esto es la de antes, y ahora viene la de después, menos v1' coseno del ángulo, más v2' coseno de beta, coma, v1' seno de gamma, más v2' seno de beta, ¿vale? Pues al igualarlas, esta masa se me va, y de aquí saco dos ecuaciones. La primera es esta, igual a la componente x de una a la x de la otra. Esto es muy típico en los problemas de choques, que vamos a tener que igualar una componente a la otra componente. ¿Ves? Hemos igualado esta. Sí, señor. No, las x con las x. Exacto. Sí, señor. Sí, señor. Y esto sería v1 seno del ángulo más v2 seno de alfa es igual a v1' seno de alfa más v2' seno de beta, ¿vale? Claro, fijaros, esto es un sistema de dos ecuaciones, ¿vale? Pero ¿cuántas incógnitas tenemos? 4. Tengo v1', v2', estos serían dos incógnitas, es decir, aquí tengo una incógnita, otra incógnita, otra incógnita y otra incógnita. 4. Sí, sí, por supuesto, claro. El problema está que si tienes 4 incógnitas, tienes dos ecuaciones, no tienes suficiente para resolverlo, ¿no? Pero si el problema es amable y te dan, qué sé yo, pues mira, simplemente si te dan los ángulos con los que salen, ya puedes encontrar, solo con este sistema ya puedes encontrar directamente las velocidades finales, las magnitudes, ¿no? O al revés, si te dan las velocidades finales y te pide qué dirección tiene, pues a partir de este sistema podrías encontrar con qué direcciones salen, ¿vale? Pero claro, de entrada aquí hay 4 incógnitas y de momento 2 ecuaciones con lo que tenemos. De momento con lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué viene ahora? ¿Qué falta ahora? Bueno, pues lo que falta ahora, al igual que hemos hecho antes, falta definir qué tipo de choque es decir, si es elástico, inelástico, perfectamente inelástico, y entonces utilizarse el coeficiente de restitución. Siempre vamos a tener que recurrir a él, ¿vale? Si no recurrimos a él es porque nos dan más datos de los que tenemos ahora inicialmente, ¿vale?
Vale, entonces, vale, pues lo que toca hacer ahora, y aquí, y por eso os explico este ejercicio, es, quiero que veáis dónde se va a aplicar el coeficiente de restitución y dónde no va a hacer falta aplicarlo. ¿Vale? Entonces, suponemos, vamos a hacer el caso si queréis más general, que es cuando el coeficiente de restitución es E. Y luego a partir de aquí, pues ya le damos el valor que queramos, ¿no? Pero pongamos que tenemos un choque genérico con coeficiente de restitución E, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que la relación que hay entre el coeficiente de restitución y las velocidades inicial y final de cada cuerpo viene dado por esta expresión de aquí. ¿Vale? Esto sería... Ay, perdón, esto sin las primas. Esto sin las primas. Fuera. ¿Vale? Entonces, aquí fijaros, bueno, aquí me he adelantado y he puesto la componente X, pero volvamos un momento al dibujo, ¿vale? En el dibujo, aquí, fijaros que el plano de impacto, para que esto sería, digamos, bueno, este de aquí no es el plano de impacto, ¿eh? El plano de impacto es este. O sea, las partículas, cuando choquen, van a formar un plano de impacto y por lo tanto, la perpendicular de ese plano de impacto es justo esta dirección de aquí. Vamos a llamarle X. ¿Vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque el coeficiente de restitución yo lo voy a aplicar justo en esta dirección de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, solo voy a necesitar escribir las componentes en la dirección X, que es donde, digamos, que los dos cuerpos se acercan y se alejan. Esto es importante, ¿eh? Ves que antes de chocar se están acercando, las componentes X de las velocidades se acercan, la 1 va hacia la derecha y la 2 va hacia la izquierda en la componente X, ¿eh? Y en la componente, y después del choque, ¿no? Se alejan, ¿no? Esta se aleja y esta se aleja. O sea, la 2 ahora se va a alejar y la 1, bueno, tanto una como la otra se van a alejar. Es decir, antes se acercan, después se alejan. La componente X, ¿eh? ¿Vale? Vale, por lo tanto, esto me va a permitir directamente, me va a permitir hacer digamos, montar el siguiente sistema de ecuaciones. Yo tengo, por una parte, que, bueno, como hemos dicho aquí, ¿no? Esto sería antes, ¿no? Que esto es antes, esto es después. Entonces, una de las cosas importantes, esto es V1, V2, V1', V2', ¿no? Entonces, fijaros que esto es importante, las componentes, o sea, en la X ya sabemos que va a actuar el coeficiente de restitución, pero en las componentes verticales, ahí no va a actuar, así que fijaros que yo puedo impongo esta condición en la dirección X, donde aquí está actuando el coeficiente de restitución, pero en las verticales se va a conservar la velocidad, es decir, la velocidad 2' i será igual a velocidad 2 i sin prima, o sea, esta velocidad de aquí y esta velocidad de aquí van a ser la misma. ¿Vale? Y lo mismo le va a pasar a las componentes de 1, ¿eh? Velocidad 1' i será igual a velocidad 1i. Y esto lo podéis
esto directamente, si cogemos esta expresión de aquí, cogemos que esto es un 0, al final pues me quedaría esta relación, ¿vale? Entonces, de entrada, pues fijaros que con esto resolvemos el problema. Porque de aquí, ¿qué me queda? Pues fijaros, ¿qué es V2X? Vamos a desarrollar esta parte de aquí. V2'X, pues según lo que hemos dicho antes, ¿no? Esto era, bueno, ¿os acordáis? Esto creo que era antes, esto era alfa. Esto era, a ver, ¿cuáles eran los ángulos en la salida? Vale, gamma y beta, vale. Vale, pues entonces fijaros que V2'X, esto sería V2' coseno de gamma, y esta, fijaros que V2' está de aquí, va hacia la derecha, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos puesto antes, pero V1' va hacia la izquierda, así que es... Atención, porque este menos es de la propia fórmula, pero V1'X hemos dicho que iba hacia la izquierda. Así que es V1' coseno... Uy, aquí espera un momento. No, la 2, perdón, la 2 es beta y la 1 es gamma, Esto es coseno de gamma con el menos. Y esto es beta, Que me he aquí liado un poco. Y esto es beta. ¿Vale? Igual a menos E, y ahora es V2X. V2X es esta de aquí, que esta de aquí, si no recuerdo mal, era phi, puede ser, la de 2, Z y vale, alfa. Alfa, vale. Pues esto es V2 coseno de alfa y con negativo menos V1 iba hacia la derecha, V1 coseno de Z. ¿Vale? O sea, esto es V2X, esto de aquí es V1X. Fijaros que esta es negativa, esta es positiva, pero lleva este menos que forma parte de la expresión, Y aquí igual, esto de aquí es V2X' y esto de aquí es V1X', ¿vale? Por lo tanto, aquí, fijaos que me queda que V2' coseno de beta más V1' coseno de gamma es igual, pues mira, esto de aquí me queda E veces V2 coseno de alfa más E veces V1 coseno de z, ¿vale? Ya tengo aquí otra ecuación para la colección, ¿vale? Tengo otra ecuación para la colección. Aquí ahora os diré que realmente podemos haber ahorrado alguna ecuación, pero bueno, ya que estamos, lo hacemos todo, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer esta parte de aquí, con esto ya habremos acabado, Fijaros, V2', pues fijaros, si esto de aquí es V2'X, pues ¿qué será V2'I? Pues V2', en lugar de un coseno, llevará un seno. Y V2i, como esto es V2X, pues V2i, esto sería V2 seno de alfa. Claro, esto, fijaros qué maravilla, porque esto me queda mucho más reducido. Claro, V2 representa aquí clase E y alfa representa clase E. Lo que no sé es V2' es seno de beta, ¿no? Entonces, con esta de aquí es súper rápido encontrar una ecuación mucho más reducida, ¿no? Y ahora lo mismo, pues con V1', tengo aquí directamente que esto sería, si esto es V1X', pues V1' sería V1' coseno de gamma y V1i, si V1X es V1 coseno, pues esto es V1 seno del ángulo. No sé si habrá quedado muy claro, pero al menos lo que es la parte de coseno-seno, con el coñazo que estoy dando, yo imagino que esto sí queda claro, ¿Vale? Así que recopilando tengo estas tres ecuaciones que hemos puesto aquí, ¿vale? Más
más estas dos ecuaciones que hemos puesto un poquito más arriba. ¿Vale? Así que esto voy a seleccionarlo un momento y voy a hacer copiar. Espérate. Ahora sí. Si hago así, a ver, hago copiar aquí. Ah, pues mira, se puede copiar. Y ahora aquí lo voy a pegar. A ver cómo queda esto. ¡Hostia! Ah, mira, lo tengo aquí. Perfecto. Mira qué maravilla es esto. Esto es hacerlo con esta tecnología es cojonudísimo, ¿eh? Total, aquí lo tenemos todo para resolver el problema, ¿vale? Entonces, de cara a simplificarlo, mi consejo es el siguiente, ¿vale? Mi consejo es el siguiente. Es jugar directamente con estas de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que estas de aquí quedan súper reducidas, ¿no? Quedan muy reducidas, ¿vale? Y entonces ya tengo aquí 3 ecuaciones con 4 incógnitas y de aquí, por ejemplo, cojo de esta ecuación de aquí, con esto de aquí, si añado este término de aquí, ya tengo, con todo esto, lo puedo resolver. Lo puedo resolver. ¿Vale? Claro, esta de aquí, ¿qué pasa con esta última? Bueno, es que esta última de aquí es esto de aquí, pero sumado. ¿Lo veis? ¿Ves que si yo sumo esta con esta, me da esta de aquí? Así que esta de aquí, si queréis, la omitimos. No es que esté mal, sino simplemente que me queda, digamos, esto es una ecuación dependiente de estas de aquí. Entonces, con este sistema de aquí ya lo puedo resolver, ¿vale? Así que para que no nos dé problemas, vamos a coger esto de aquí y lo voy a eliminar. Y ya con esto queda el problema ya queda resuelto. Ahora, pues lo único que tenemos que hacer es directamente resolverlo y ya estaríamos. Pero con esto podemos resolver el problema más general que queráis. ¿Vale? Con este problema más general que queráis, ¿vale? Claro, yo no recomiendo que esto uno se lo aprenda de memoria porque es que son muchos términos, ¿no? Pero si habéis seguido el proceso, luego es reproducirlo tal cual, ¿eh? ¿Vale? Voy a ponerlo un poquito más pequeño, así, a ver si puedo trabajar un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, ahora solo lo único que tengo que hacer es resolverlo. Entonces, fijaros, ¿qué tengo de aquí? Pues bueno, de entrada, por ejemplo, puedo... esto de aquí lo voy a borrar. Espero no meterme en un marrón, poner tanta letra que esto ahora me sea complicado resolverlo. Pero veis, ¿no? Que tengo 4 datos de entrada y tengo 4 datos de salida, por lo tanto, con esto ya puedo, o sea, le pongo valores, ya lo puedo resolver. Pero veamos, mi objetivo ahora, mi objetivo punto número 1 sería, lo que voy a hacer es lo siguiente, fijaros que de aquí voy a sacar V2'. V2' es V2 seno del ángulo dividido entre V1, entre seno, perdón, de beta. ¿Veis lo que estoy haciendo? De aquí despejo V2', ¿vale? Claro, V2 lo tengo, seno de alfa lo tengo, lo que no tengo es beta, ¿vale? Muy bien. De aquí despejo V1', que esto sería V1 seno del ángulo dividido entre V1, y dale, esto de aquí. Esto me quedaría así, ¿vale? Vale, entonces ya tengo V2', fijaros, tengo V2' y tengo V1', ¿vale? Pues ahora, por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer, lo puedo colocar, por ejemplo, en esta ecuación de aquí, ¿no? De hecho, lo puedo colocar lo puedo colocar aquí, como lo puedo colocar aquí abajo. De hecho, voy a tener que jugar con las dos, ¿vale? Entonces, esto me queda, fijaros, me queda V1, fijaros, esta V2' es todo esto de aquí, ¿no? Entonces me queda V2 seno
de alfa dividido entre seno de beta por coseno de beta. Más V1'. ¿Qué es V1'? Todo esto. V1 seno del ángulo dividido entre coseno de gamma por... Ay, perdón, esto es... Uy, aquí tengo un error, ¿eh? Esto es seno, ¿eh? Aquí hay un error, ¿eh? Esto es seno, ¿eh? Cuidado con esto de aquí es seno, ¿eh? Porque he puesto coseno. Esto es seno, ¿eh? Pues los ángulos que me dan eran respecto de la horizontal, luego las partes verticales tienen que ser seno, así que esto de aquí es seno, ¿eh? Ya decía yo, esto no me encajaba. Esto es seno. ¿Vale? Así que esto es seno de gamma, así que esto de aquí también es seno de gamma. ¿Vale? Y seno de gamma por coseno de gamma es igual a EV2 coseno de alfa más EV1 coseno del ángulo de aquí, ¿vale? Claro, esto de aquí, ¿qué es esto? Bueno, esto de aquí es la tangente, o mejor dicho, la cotangente, o si queréis, la inversa de la tangente, ¿eh? Esto es cotangente de beta, ¿vale? Y esto de aquí es cotangente de gamma, ¿vale? Vale, pues fijaros qué tengo aquí. Bueno, ahora lo que tengo es, fijaros, V1, V2 lo sé, alfa, zeta lo sé, también lo sé. Lo único que no sé es beta y gamma. Claro, en una ecuación tengo dos incógnitas, pero fijaros cómo se ha reducido esto, ¿eh? Esto se ha reducido a una barbaridad, ¿vale? Entonces, lo único que me falta ahora, ¿qué es? Pues obtener otra ecuación que me relacione beta y gamma. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer lo mismo, pero con esta ecuación de aquí, ¿vale? Pues esta ecuación de aquí, añadiendo V2' y V1', ¿qué me queda? Pues me queda V1 coseno de z menos V2 coseno de alfa, esto lo conozco, esto es menos V1', es todo esto, V1 seno del ángulo z dividido entre seno de gamma por coseno de gamma más V2', V2' es todo esto de aquí, pues esto es V2 seno de alfa dividido entre seno de beta, multiplicado por coseno de beta. Pues prácticamente ya estoy, porque fijaros que esto de aquí, ¿qué es esto de aquí? Esto es la cotangente de alfa que hemos dicho antes. De gamma, perdón. Y esto es la cotangente de beta que hemos dicho antes. ¿Vale? Total, que resumiendo, fijaros que lo que tenemos es, más esto ahora se resuelve, esto ya se resuelve rápido. Ahora esto de aquí lo cargo, ¿vale? Para que quede todo un poquito más limpio. Entonces ahora tengo esta ecuación de aquí, ¿verdad? Y si pongo justo debajo esta ecuación de aquí, ¿vale? Me vais a permitir que la parte de la izquierda lo ponga a la derecha, ¿no? Ahora, sí, vale. Esto fijaros cómo lo voy a poner, ¿eh? O sea, la parte esta de la derecha de la ecuación de abajo lo pongo a la izquierda, EV2 coseno de alfa más EV1 coseno de z. De hecho, dejadme que esto lo ponga al revés. Esto lo pongo al revés. Así coinciden. Esto sería EV1 coseno de z más EV2 coseno de alfa. Y ahora, aquí a la parte de la derecha, escribo esto de aquí, ¿no? Fijaros, seno de alfa, cotangente de beta, por lo tanto esto lo voy a poner aquí. Esto sería V2 seno de alfa
cotangente de beta. Y ahora aquí tengo V1 seno de z por cotangente de gamma. Entonces, claro, si ahora esto, fijaros, si ahora esto de aquí, bueno, esto lo voy a borrar. Esto, claro, este término de aquí, esto acaba siendo cotangente, ¿no? Voy a borrarlo. Voy a hacer la goma un poquito más grande, ¿no? Yo creo que se puede hacer un poquito más grande. Bueno, es igual, no me voy a complicar. La cuestión es que aquí tengo menos V1 seno del ángulo por cotangente, que es el mismo término que hay aquí. Y aquí tengo V2 seno de alfa por cotangente, que es el mismo término que tengo aquí. ¿Vale? Pues cuando yo esto lo sume, fijaros que me va a quedar, este término de aquí desaparece. Este término fuera. Este término aquí a la derecha, como es lo mismo, me queda 2 veces V2 seno de alfa por cotangente de beta. ¿Vale? Y la parte de la izquierda, pues me queda V1 coseno más E veces V1 coseno, me queda V1 coseno del ángulo por 1 más E. Y aquí lo que he hecho ha sido, al sumar estos dos, he sacado factor común V1 coseno y me queda multiplicado por 1 más E. Y ahora, esta parte de aquí me queda más, saco V2 coseno del ángulo y me queda E menos 1. Y ya he acabado. Porque ahora de aquí, fijaros, de aquí ya puedo sacar la cotangente de beta. Una vez tengo la cotangente de beta, puedo sacar la cotangente de gamma. Y a partir de la cotangente de gamma ya puedo sacar V1' y V2'. Ya he acabado. ¿Vale? Así que esto finalmente me quedaría, que no se haya hecho muy largo, esto finalmente, fijaros que la cotangente de beta es pues todo esto dividido entre esto. Así que esto es V1 coseno de zeta por 1 más E más V2 coseno de zeta, que por cierto, por E menos E. No, por cierto, nada. Voy a decir que una parte se iba dividido entre 2 veces V2 seno de alfa. ¿Vale? Claro, ahora, una vez ya tengo la cotangente de beta, puedo encontrar el ángulo beta. Ya tengo una incógnita, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues, qué sé yo, vengo a una de estas dos ecuaciones y como ya tengo esta y la otra incógnita es esta, de aquí ya despejo la otra incógnita. ¿Vale? Y una vez ya tengo beta y gamma, con las dos ecuaciones que tengo aquí, con beta y gamma, ya puedo encontrar V2' y V1'. ¿Vale? Así que lo tenemos todo. ¿Vale? Por lo tanto, ahora aquí, bueno, ahora despejaríamos aquí la cotangente de gamma, ¿no? Pero esto lo veis, ¿no? Es decir, esto de aquí es este término de aquí, todo esto de aquí que lo podemos calcular, y ahora esto de aquí lo despejamos a partir, por ejemplo, de esta ecuación de aquí. ¿Vale? Vale, pues espero, sé que esto ha sido muy general, ¿vale? Pero ahora, por ejemplo, si le ponéis valores, si habéis seguido esto, lo que pasa es que al hacerlo con letras se ha de dominar un poquito, ¿no? Pero bueno, vosotros no lo haríais con letras, seguramente lo haríais con números, pero al final os queda exactamente lo mismo. ¿Vale? Pues, chicos, lo vamos a dejar aquí. Y nada, espero que os sirva, ¿vale? Y nos vemos en la próxima clase. ¿Vale? Vale, en principio yo diría que se ha grabado. Así que pausar la grabación, detener grabación. Vale, yo creo que espero que sí. Aún así, el Jacinto lo has grabado, ¿verdad? Perfecto.